Gracias, quiero decir gracias primero en nombre de la AFL-CIO, a la Comisión, a su presidente, al doctor Alirio Uribe, y los diputados y oficiales presentes, y especialmente a los otros sindicalistas presentes, agradeciendo habernos dado a nuestra central sindical la oportunidad de participar en esta audiencia hoy. Hace 3 años el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia entró en vigor. Desde hace muchos años, Colombia ha tenido la triste distinción de ser el país más peligroso en el mundo para ejercer los derechos laborales como sindicalista. Según los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia, el TLC iba a revertir aquella realidad. En junio de 2013 se realizó la primera reunión del Consejo de Asuntos Laborales del TLC. Mientras que los gobiernos elogiaron algunos progresos sin dar detalles, admitieron también con franqueza que hay retos grandes aún no enfrentados por el Estado colombiano para cumplir con el capítulo laboral. En este espíritu de franqueza ofrezco la perspectiva de nuestra central sindical que ha acompañado la búsqueda de relaciones industriales y laborales democráticas, maduras y sostenibles en Colombia desde hace mucho tiempo. Esa declaración de los gobiernos de los retos pendientes para cumplir con el capítulo laboral continúa un proceso largo de las partes de TLC para dialogar y tomar medidas para poner fin al fracaso recurrente del gobierno colombiano en su responsabilidad de defender los derechos laborales. El lapso de 5 años de debate fuerte entre la firma de TLC y su vigencia evidencia las preocupaciones del movimiento sindical y sociedad civil de los Estados Unidos, de muchos congresistas y el mismo presidente de los Estados Unidos sobre la violencia antisindical y la violación cotidiana de derechos laborales con impunidad. Estas preocupaciones hizo que el gobierno estadounidense insistió que Colombia comprometerse al Plan de Acción Laboral, el PAL, en abril de 2011. En los 13 TLC ratificados por los Estados Unidos desde 1993, nunca ha habido un reconocimiento semejante del fracaso de un Estado de proteger derechos laborales, ni un esfuerzo semejante para buscar soluciones. Vale la pena continuar la búsqueda. El PAL reconoció el fracaso redondo del gobierno colombiano de cumplir con sus responsabilidades y propuso acciones para enfrentar tal fracaso. El PAL exigió nuevas leyes, reglas y la creación de estructuras para proteger derechos laborales, reducir violencia antisindical, reducir la impunidad y las formas de contratación que debilitan la capacidad de ejercer derechos y excluyen hoy en día 70% de la fuerza laboral de la formalidad y la protección de la ley. El PAL nos dio una hoja de ruta y algunas leyes y estructuras burocráticas fueron cambiados. Pero en términos de voluntad política del gobierno y el día al día del trabajador colombiano, falta mucho más para poder decir que hay un cambio de verdad o un sistema de relaciones laborales sostenible. El PAL no exigió un monitoreo estructurado de la implementación, ni exigió que Colombia muestre una implementación efectiva de las reformas como requisito para entrar en vigor el TLC. De hecho, en los sectores claves del PAL, muy vinculado al comercio, donde los trabajadores más se organizan y ejercen sus derechos, en azúcar, en palma, en puertos, en petróleo, encuentran menos progreso y más violencia. La violencia antisindical, que iba a ser abordado a través del PAL, sigue siendo un problema grave. Yo no voy a repetir las cifras porque todo el mundo ya ha hecho y no vamos a perder el tiempo. Solo un caso interesante de Indupalma, donde la violencia apoyó la consolidación y persistencia hasta hoy de los CTA ilegales y muestra el vínculo entre esa violencia y la negación de libertad de asociación y negociación colectiva. La impunidad al respecto de violaciones de libertades sindicales no solo muestra la falta de Estado de Derecho en temas laborales en Colombia,
pero alienta la proliferación de los mismos delitos. Dado la falta de acceso a justicia, la lentitud, la ausencia de decisiones penales, hay un alto nivel de impunidad efectiva. Sobre violencia, la impunidad sigue siendo bien arriba del 95%. Sobre impunidad administrativa efectiva de libertades sindicales en general, hay un porcentaje semejante, tal hecho que ningún empleador ha pagado un peso en multas. En áreas específicas del PAL, del artículo 200 de pactos colectivos, existe una impunidad de 100%. En términos de la formalización laboral, ha habido un aumento tal vez de un punto porcentual de empleo foral. Eso con cifras del gobierno. Según otras fuentes, no hay ningún avance o un retroceso, con los SAS y los CTA aún comunes. Un refrán en los Estados Unidos dice que la justicia atrasada es justicia negada. Pero en términos de derecho laboral y los TLC, aparentemente el atraso es aceptable, dado que los Estados Unidos demoró 3 años en dar una primera respuesta a una queja frente al TLC CAFTA-DR con el caso Honduras y demoró 7 años en llegar al panel arbitral en el caso Guatemala, mientras mataron otros 50 sindicalistas guatemaltecos y violaciones cotidianas continúan en los dos países. Los resultados de los primeros 3 años de TLC con Colombia sugieren que va al mismo ritmo. Sabemos todos cuáles son los problemas. Hay aparentemente un consenso aquí en esta sala, pero el Estado no actúa. Además de los actos de violencia por parte de actores privados, a menudo antiguos grupos paramilitares, el gobierno colombiano ha abandonado a los trabajadores porque en vez del Ministerio de Trabajo mostrar la voluntad política de hacer valer las nuevas leyes y compromisos, el Estado llega a través de la rápida y frecuente utilización de su política antimotines, el SMAD. Como primera respuesta del Estado a los trabajadores, quien ha ejercido sus derechos de organización y negociación. Como dijo el viceministro hoy, hay que estar presente, pero no el SMAD, hay que estar presente el Ministerio de Trabajo. En vez de la presencia y protagonismo del nuevo Ministerio de Trabajo como actor principal y líder en un proceso para desarrollar un sistema de relaciones industriales maduras, inspecciones de lugares de trabajo, mediación de conflictos, al trabajador que intente ejercer sus derechos llega el SMAD. Los éxitos como acuerdos de formalización en Bucareli y Risaralda, promocionado tanto por el gobierno actual, muestran nítidamente la falta de protagonismo del Ministerio de Trabajo en su misión de propagar derechos. Y en los dos casos, el Ministerio llegó último, después de los trabajadores haber pagado con sangre. Llega el SMAD, la represión violenta e investigaciones de trabajadores que tilden al ejercicio de derechos laborales como actos criminales. Reacciona y viene a mediar después el Ministerio de Trabajo. No es un modelo de relaciones laborales sostenible en un país en paz y democracia. Esta práctica sostenida que estoy hablando contrasta con el compromiso que los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia han demostrado para la negociación de paz, para proponer fin a un conflicto de más de 50 años. Estas acciones en el campo laboral por parte del gobierno de Colombia han generado un entorno en que la actividad sindical y el ejercicio de la libertad de asociación no son vistos como una opción viable y legítima para defender los derechos de los trabajadores. El resultado es un efecto amedrentador sobre la libertad de asociación, no solo a los dirigentes amenazados, sino a cualquier hombre o mujer que trabaja y siempre recibe un mensaje negativo acerca de los sindicatos en el momento de decidir sí o no a unirse o a formar un sindicato. Hay que recordar que el origen de la OIT viene del final de una guerra, fue parte de una solución de conflicto.
hay que recordar eso en el caso de Colombia. Repito la necesidad de recordar que esta audiencia representa otra instancia de diálogo para mejorar las relaciones laborales. El PAL nos dio una hoja de ruta y tenemos que dar seguimiento con pasos firmes y medibles. Hay que renovar los compromisos del PAL y mejorarlas con un seguimiento sistemático. Si no, es posible que una queja formal frente del TLC Estados Unidos-Colombia sería la única manera de poner presión suficiente al gobierno para cumplir con sus responsabilidades. Sin cumplir con esas, no hay una paz sostenible. Sin eso, Colombia seguirá siendo entre los 3 países más desiguales de las Américas, con Honduras y Haití, países mucho más pobres. Sin eso, no hay ninguna posibilidad de permitir la accesión de Colombia al OCDE. Por el lado de Estados Unidos, no es posible repetir el error del PAL y no exigir cumplimiento de los derechos laborales antes de entrar en vigor otros TLC, como el Tratado Transpacífico, el TPP, o el TTIP, o el Tratado TISA de Servicios Públicos. Sin proteger esos derechos por los estados firmantes, no podemos esperar la justicia social que aquellos derechos permitan. El PAL no es un modelo en su forma de implementación, fue un modelo en la hoja de ruta. Y tampoco para los trabajadores de los Estados Unidos el modelo de TLC ha funcionado. La desigualdad, la pobreza ha crecido mucho bajo el régimen de las TLC, y la capacidad de los trabajadores para ejercer sus propios derechos laborales también. Más allá de eso, de temas sindicales, ha tenido un impacto negativo para cualquier país que firma en la democracia en sí, entregando poder exagerado a las empresas multinacionales en el sistema de resolución privada de disputas. Bueno, gracias otra vez por el tiempo y la oportunidad de hablar con todos. Seguimos trabajando mucho con el diputado Alirio Uribe y los otros, y especialmente con el movimiento sindical colombiano. Gracias.